Ya, chiquillos, hoy día debemos terminar geometría analítica. Pero no nos queda tanto, nos queda un pedacito de elipse y después la última que es la hipérbola. Ya, recordemos un poco, la elipse, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Si yo tomaba ese punto, calculaba la distancia al foco, al primer foco, al segundo foco lo sumaba, daba un número. Y si tomaba otro punto de la elipse, ¿qué pasaba si sumaba esas dos distancias? Da lo mismo. Y si tomo ese punto, también. Y así sucesivamente. Todos los puntos de la elipse cumplían eso. La suma de las distancias a los dos focos era siempre la misma. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los elementos que definimos la clase anterior? Estaba el centro, ¿sí? Al valor C lo llamamos como la distancia desde el centro hasta el foco, cualquiera de los dos, porque estaban de forma simétrica. ¿Se acuerdan que empezamos la deducción así? Dijimos en 0C y en 0 menos C. Ahí pusimos los dos focos. ¿Y el centro dónde que había quedado? En 0, 0. ¿Ya? Entonces, centro, ahí está. Puede ser el origen, puede ser cualquiera. Hola. Los focos estaban sea a la izquierda y sea a la derecha si es que era horizontal, o si es que era vertical, sea arriba, sea abajo. ¿Sí? Dependiendo del caso. Ya, esto, ¿por qué valía A? ¿Se acuerdan? Eso es importante para lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuál fue la suma de distancias? ¿Qué nombre le pusimos? ¿Se acuerdan? Distancia 1 más distancia 2 eran 2A. Hoy me quedó súper poco simétrico el dibujo, pero entonces eso más eso tiene que sumar 2A. Y si suma 2A y es simétrico, cada uno tenía que valer A. Y además, este era el valor de A, la medida de la mitad del eje. A esto le pusimos B. Y por Pitágoras, si esto vale C, esto vale B y esto vale A, ¿cuál era la relación que se cumplía? A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Esa era la relación. ¿Sí? Ya, ¿qué vamos a definir ahora? Dos elementos. Uno es la excentricidad de la elipse. Pero ¿qué es lo que es? Primero, digámoslo en palabras. La excentricidad lo que mide es qué tan deforme es la elipse. Porque no sé si se acuerdan que en la clase pasada les dije que la elipse es como una circunferencia que la aplastaron. ¿Sí? Entonces la excentricidad nos va a permitir medir eso. ¿Qué tan deforme es con respecto a una circunferencia? Es una medida de deformación de la elipse con respecto a una circunferencia. ¿Y cómo se va a definir la excentricidad? Que se le pone una E de excentricidad. Los matemáticos en general somos súper flojos para pensar nombres. Va a ser súper directo, todo. Siempre que vean un nombre es muy sugerente a lo que es. O una definición con una fórmula también. La letra va a ser muy sugerente a lo que es. Ya. Se define así la excentricidad. ¿Qué estamos dividiendo? C con A. Pero en el dibujo, ¿quién es C? ¿Quién es A? Eso es C y eso es A. ¿Sí? Entonces, primero que todo, la excentricidad ¿puede ser negativa? Pensémoslo. No, porque el C y el A son positivos. Entonces, la excentricidad nunca puede ser negativa. Ya, ¿y cómo es el C con respecto al A? ¿Mayor, menor? Eso es C y eso es A. ¿Se dan cuenta que el C es más chico que el A? Y si los dividen, si un número lo dividen por algo más grande,
da, no sé, pues por ejemplo, si el C fuera 1 y el A vale 2, hacen la división, da 0,5. Si el C fuera 0,8 y el A fuera 1, ¿cuánto da la división? 0,8. O sea, en otras palabras, como el de arriba es más chico, la división nunca va a pasar el 1. ¿Sí? Entonces la excentricidad es un número que está entre 0 y 1, pero el 1 sin incluir, de hecho. ¿Ya? Entonces, pensémoslo así. Si la excentricidad fuera 0, ¿ya? ¿Qué significa? Si la excentricidad es 0, ¿quién tiene que ser 0? El C. ¿Y qué pasa si es que el C es 0? O sea, ¿qué pasa a medida que el C va disminuyendo? Eso es lo que hay que cuestionarse. Los focos se van juntando. Y si es 0, significa que en realidad los dos focos se transformaron en 1, que sería el centro de una circunferencia. O sea, mientras más cercano a 0 la excentricidad, más se parece a una circunferencia. Para eso sirve la excentricidad. Mientras más cercano a 0 es la excentricidad, la elipse se parece más a una circunferencia. Y de hecho, si fuera 0, se juntan y es la circunferencia perfecta. ¿Y qué pasa si el E va aumentando? En vez de estar cercano a 0, se va acercando al 1. Mira el grado de deformación. Excentricidad cercana a 0, casi una circunferencia. ¿Qué pasa si aumentamos la excentricidad? Se va aplastando cada vez más. Se deforma más. Entonces, por el contrario, si la excentricidad está cerca de 1, la elipse es más aplanada. Entonces, ¿qué es lo que mide la elipse? ¿Qué tan deforme es ella? ¿Sí? Mientras más cerca de 0, más parecido a una circunferencia es. Mientras más lejos de 0, menos parecido. ¿Ya? Y lo otro que vamos a definirle a la elipse es el lado recto. En la parábola, ¿se acuerdan que definimos el lado recto? Teníamos una parábola, teníamos el foco, ¿y qué era el lado recto? Era un segmento que pasaba por el foco, conectaba dos puntos de la parábola y era paralelo a la directriz. Eso era el lado recto en una parábola. En la elipse es más o menos lo mismo. Es un segmento que conecta dos puntos de la elipse y perpendicular al eje que contiene a los focos. Y que pasa por un foco. Son hartas cualidades. Entonces, corresponde al segmento perpendicular al eje focal, que es el eje que contiene los focos, que conecta dos puntos de la elipse
y que pasa por un foco. ¿Sí? O sea, dibujémoslo. Y ahí está la elipse. Los focos pueden estar, por ejemplo, ahí y ahí. ¿Cuál sería el lado recto? Dijimos, perpendicular a esto. Pueden ser todas esas opciones. Pero no son todas esas opciones. Tiene que pasar por el foco. Cualquiera de los dos. O sea, por ahí. Y eso conecta dos puntos de la elipse. No es la recta completa, sino que sería solamente un pedacito. ¿Cuál? Ese es el lado recto. ¿Ya se entendió? Eje focal. Tomamos una perpendicular que pase por el foco y que conecta los dos puntos de la elipse. ¿Ya? Y ese segmento siempre va a medir 2b² partido por a. Creo. Esa fórmula nunca me la aprendí. Pero está en el formulario. A ver si es cierto. El x vale c. Ya, pero eso se puede deducir. La ecuación de la elipse, la más fácil era esa, ¿cierto? Esa es la ecuación más básica de la elipse. Concentro en 0, 0. Semieje mayor a, si es que la era mayor que el b. Semieje menor, el b. ¿Qué es lo que dibujé? Si yo quisiera sacar este punto, ese en realidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuánto vale el x? ¿Dónde ubicábamos los focos? En c,0. O sea que el x vale c. ¿Qué pasa si reemplazo acá el x por c? Da eso. ¿Y qué pasa si quiero despejar el i? ¿Cómo se despeja? Este es un número. Lo pasamos. Negativo al otro lado. Y después multiplicamos por b². O no, antes de eso. Si ustedes desarrollan esa fracción, la juntan, ¿cuánto les da? Ah, sí, ¿cierto? ¿Y cuánto era a² menos c²? Lo escribimos acá. A² menos c² va a ser b². Ya, ahora sí. Si aquí pasan el b multiplicando, el b² en realidad, queda b² partido en a². Y si sacan raíz, b² partido por a. Y esto con ambos signos. Ya, ¿cuál es la interpretación de ese resultado? Cuando el x vale c, o sea aquí, ¿cuál es la segunda coordenada de ese punto?
B cuadrado partido por A. ¿Cuál es la segunda coordenada de ese punto? Menos B cuadrado partido por A. ¿Cuánto mide de aquí a allá? Es el doble, ¿cierto? Porque es simétrico. El doble de esto, 2B cuadrado partido por A. Está bien la fórmula. ¿Ya? Eso mide el lado recto. Porque cada uno de estos pedacitos mide B cuadrado partido por A. Entonces, cuando nos den la ecuación de una elipse y nos piden encontrar los elementos de ella, ¿qué es lo que hay que encontrar? Focos, centro, nos podrían pedir vértices. ¿Qué serían los vértices de una elipse? ¿Qué creen ustedes que son los vértices de una elipse? Eso no lo he definido todavía, pero veámoslo intuitivamente. En la parábola, ¿cuál era el vértice? El punto más abajo o más alto, y será para el lado, más a la izquierda, y será para el otro lado, más a la derecha. Y ahí en la elipse, entonces, ¿qué sería? Siguiendo ese mismo razonamiento. El punto que está más abajo, más arriba, más a la derecha y más a la izquierda. O sea, ¿cuántos vértices tiene una elipse? 4. Y justamente, desde el centro nos movemos hacia el lado, la distancia del eje, hacia arriba, la distancia del otro eje. ¿Sí? Entonces, definámoslo. Vértices. Corresponde a los 4 puntos extremos de la elipse. ¿Qué fue lo que dijimos? Más a la derecha, más a la izquierda, más arriba y más abajo. Y esos son los 3 elementos que nos faltaba definir. ¿Qué fue? Excentricidad, lado recto y vértices. Que esas son todas las cosas que se les va a pedir en la prueba, probablemente. Si es que sale elipse, obviamente. Hay varias cónicas que podrían salir. Ya veamos algún ejemplo del listado. Lo tengo acá. Del 13 para arriba fue lo que preguntamos en el test. ¿Sí? Las notas todavía no las tengo, el fin de semana estoy enfermo, así que no hice nada. Hoy día las reviso. Ya miren, el 19 y el 20 son de elipse. El 19 dice, para cada ecuación de elipse determinar centro, vértice, foco y excentricidad. Hagamos uno que esté desarrollado, completo. Hagamos el C. Ya, para esa elipse, encontrar todo. A todo esto, eso, ¿por qué no es una recta? Haciendo repaso con lo anterior. Porque tiene cuadrados, ¿cierto? Teniendo algún cuadrado ya no puede ser recta. ¿Por qué no es circunferencia? Porque los coeficientes no son iguales. Acuérdense que para que sea circunferencia esos dos tenían que ser iguales. ¿Por qué no es parábola? Porque tiene ambas variables al cuadrado, ¿cierto? Y las parábolas tienen solamente una. Entonces, esos son tips que tienen para poder reconocerlas de forma inmediata. Y si este 4 no estuviera, circunferencia.
Si todo esto no estuviera, parábola, cóncava para... ¿con qué eje? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cierto? Y es hacia abajo, de hecho. Sí, porque si despeja el i te queda este con signo menos. ¿Sí? Entonces esas son cosas que uno puede identificar directamente desde la ecuación. ¿Ya? Entonces pongámoslo aquí al lado. Esa elipse, pues aparece x cuadrado, y cuadrado con coeficientes distintos pero ambos positivos. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la cónica que nos falta, ahí hay un cambio de signo. ¿Sí? Ya, esto. ¿Cómo reconozco la elipse? ¿Cómo encuentro su forma canónica? ¿Cuál era la forma canónica de una elipse? ¿Se acuerdan? Forma canónica. Ah, chuta, lo escribí mal. Este no era el cuadrado del K, es todo. Ahí sí. Esas son las dos ecuaciones canónicas. Al final, fíjense que es casi lo mismo, pero ¿cómo decidíamos si era horizontal o vertical? ¿Cómo se decide eso? Viendo cuál es el coeficiente, cuál es el denominador mayor. Sí, el A siempre es más grande que el B. Entonces aquí, ¿cuál es el que está dividido por algo más grande? El X. Entonces es así. ¿Y la de abajo? ¿Cuál es la que está dividido por el más grande? La Y. Entonces ahí la elipse es vertical. ¿Ya? Esas son las ecuaciones canónicas. Entonces la pregunta, ahí me desvío un poquito. ¿Cómo a partir de esto construyo alguna de esas dos? Aquí aparecen cosas que están al cuadrado. Aquí aparece un x cuadrado y un x. ¿Qué estrategia se usaba? Completación de cuadrado. Eso en todas las cónicas es lo mismo. Para reconocer los elementos hay que completar cuadrado. ¿Ya? Entonces completamos cuadrados. De hecho, en el test había que hacer esto. En la parte 2, la circunferencia había que completar cuadrados para reconocer el centro y radio. Depende. O sea, es que el A siempre tú lo asignas como el más grande. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si te quedara así. Este es el A, 3. Es eso. Al A le pones el valor más grande del denominador. ¿Sí? Ya, eso, ¿cómo se completa? X más la mitad menos 9, ¿cierto? ¿Ven? La completación después de un rato ya sale casi inmediata. El primero más la mitad del coeficiente del segundo y después le restamos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso es. Ya, y el otro, el con i. 4i cuadrado, 16, 4i al cuadrado, 16i. Cuando había un coeficiente al lado del término cuadrático, primero lo factorizábamos, o sea, factorizamos por 4. ¿Factor de quién? I cuadrado más 4i. Y ahora, a ese paréntesis
le usamos la estrategia de completación de cuadrado. ¿Cómo se completa ese cuadrado? I más 2 al cuadrado, y hay que restarle 4. Ya, y con eso estamos. Si reemplazamos en la ecuación, ¿cómo nos queda? X cuadrado más 6x lo reemplazamos por todo eso. O sea, quedaría x más 3 al cuadrado menos 9. Las cosas con y. 4y cuadrado más 16y. Todo eso. Ya este 4 lo puedo distribuir, ¿cierto? Cuatro por 4, ahí está. Menos 16. Y el 9 estaba ahí. ¿Sí? Ya, ahora se ve un poco más bonito. Los 9 se van, el 16 al otro lado. Último paso. ¿Qué tenía que quedar en el lado derecho? En la ecuación canónica. Un 1. Entonces este 16 lo vamos a dividir. ¿Sí? Dividimos por 16. Quedaría x más 3 al cuadrado dividido en 16 más y más 2 al cuadrado dividido en 4 igual a 1. El 16 se puede escribir como cuadrado de ¿cuánto? 4. Y el 4, sáquenle la raíz. 2. El 2 al cuadrado da 4. Ya, y aquí está nuestra ecuación canónica. ¿Cómo sería el dibujo de esto? ¿Dónde está el centro? Partamos por eso. ¿Cuándo se hacen cero estos paréntesis? Igual que en todos los anteriores. En menos 3 y en... Ahí está el centro. ¿Cuál es la medida de los semiejes? O sea, ¿cuánto me muevo para el lado y cuánto me muevo para arriba? En el eje X me muevo 4 para los lados. Y en el eje Y me muevo 2. O sea, sería algo así, miren. Ahí está el centro. Que está en menos 3, 2. Para el lado, ¿cuánto me tengo que mover? ¿Cuánto me muevo para el lado? 4, ¿cierto? ¿Cuánto me muevo para arriba y para abajo? 2, la mitad. ¿Cómo sería la elipse? Sería algo... Ya, sí. La tecnología ayuda un poquito. Algo así sería la elipse, ¿sí? Esto mide 2, esto mide 2. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas de los 4 vértices? El centro ya lo tenemos. Los vértices, ¿dónde están? ¿Cuál sería el vértice de acá? ¿Qué coordenada tiene? Si este es el centro y me muevo 4 para la derecha, ¿dónde quedo? Hay que sumarle 4 ¿a quién? A la primera coordenada. Si le sumo 4 a menos 3, da 1. ¿Y qué le pasa a la coordenada ahí? O sea, claro, no me estoy moviendo, pero ya estaba en 2. O sea, quedaría en 2. Ese es un vértice.
¿Cuál sería el vértice de la izquierda? Hay que restarle 4. ¿Cuánto da? Menos 7,2. ¿Cuál sería el vértice de arriba? La X ahora se mantiene. ¿Y si me muevo 2 para arriba? Ah, este era menos 3, menos 2, lo escribí mal, perdón. Arreglémoslo. Ah, entonces todo era menos 2. Wow. Ya, pongámosle... Ahí sí. Todo menos. Ya, menos 3,0. ¿Y abajo? Menos 3, menos 4. Ahí están los 4 vértices. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? El A era el más grande, siempre. Siempre que le poníamos nombre, el A era el más grande. Entre esos dos. El A sería 4, el B sería 2. El C. ¿Cómo podríamos sacar C? ¿Cómo se relacionaba el A, el B y el C? ¿Se acuerdan que eran Pitágoras? ¿A dónde está? ¿A dónde lo escribí? Ahí. Esta es la formulita que relaciona el A, el B y el C. Si tengo 2 de ellos, puedo sacar siempre el tercero. A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Si tengo el A y el B, ¿cómo saco el C? Sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos 1 de los catetos al cuadrado. Eso. ¿Cuánto es? A al cuadrado, 16. B al cuadrado, 4. Raíz de 12. ¿Cuánto es raíz de 12? 2 raíz de 3. ¿Cierto? Porque 12 es 3 por 4. Y le sacan raíz a cada uno. Ya, ¿y cuánto es 2 raíz de 3? Aprox. $3,40 y algo. ¿Sí? Ya, en realidad eso no es necesario hacerlo, pero es para darse cuenta de más o menos a dónde queda. Dígame. Ah, pensé que ya. Ya, entonces, preguntas. ¿Dónde están los focos? De partida van a estar de forma horizontal o vertical. Horizontal. Ya, dibujémoslo. Están, por decir algo, ahí. Hagámoslo bien grande. Y ahí. ¿Qué representaba C? La distancia del centro al foco. Eso es C. Entonces, este punto, ¿dónde quedaría? Si del menos 3 menos 2 me muevo 2 raíz de 3 para el lado, va a quedar feo, pero así es. ¿Qué hay que hacerle a este punto? Al centro. Hay que sumarle esto. ¿A qué coordenada? A la X. O sea, quedaría menos 3 más 2 raíz de 3 como primera coordenada. ¿Y cuál es la segunda? Menos 2. Esa es la coordenada de uno de los focos. ¿Dónde quedó el otro? ¿Qué hay que hacerle al centro? Ahora, restarle el C a la primera coordenada. Esa es la coordenada del otro foco. ¿Sí? Entonces ya están todos los elementos de la elipse. Tenemos su centro, sus focos, la medida de los semiejes, sus vértices. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Lado recto y excentricidad. Son las únicas dos cosas que faltan. ¿Cuánto mide el lado recto? Ya, esta es una fórmula nomás. 2b cuadrado partido por a. ¿Cuánto vale eso? B cuadrado, 4. El a,
4. ¿Cuánto es esto? 2. En otras palabras, este segmento mide 2. Ese era el lado recto. Ese 2 es eso. ¿Ya? Y la excentricidad, ¿cómo se calculaba? Esto también es una fórmula. C partido por A. ¿Cuánto era C? 2 raíz de 3. ¿Y el A? 4. Eso da raíz de 3 medios. ¿Sí? Ya, eso igual es un número grande, o sea, cercano más al 1 que al 0. Así que bien deforme esta elipse. Eso no se los van a preguntar, así qué tan deforme es, ¿no? Porque es gradual. Mientras más grande, más deforme. ¿Sí? Eso es casi 1. Ya, y con elipses, esas son todas las cosas que podemos encontrar. Al revés, hay problemas que les dan estos elementos y ustedes tienen que construir la elipse. Sí, de hecho en el listado van a darse cuenta que hay varios ejercicios que dice construye la elipse que cumple tales características. Ahí. Ya, y la última cónica que nos queda, la hipérbola. Repasemos un poquito. La circunferencia, ¿cómo se definía como lugar geométrico? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que cumplir una circunferencia? La distancia de todos sus puntos a un punto fijo, que era centro, era fija, que valía el radio. ¿Sí? Esa era la circunferencia. Después vimos la parábola. ¿Cómo era la parábola? Para definirla necesitábamos un punto y una recta, que era el foco y la directriz. ¿Y cómo se definía? Eran todos los puntos que estaban a la misma distancia de ambos. Y ahí se dibujaba eso. Todos estos puntos cumplían que esa distancia y esa era la misma. ¿Sí? O ahí y ahí era la misma. Todas las cónicas se definen de una cierta manera, con distancias. La elipse, ¿cómo se definía? Lo dijimos al principio. ¿Dónde está? Acá. Yo tomaba este punto. Eran todos los puntos que, al sumar las distancias a los dos puntos fijos llamados focos, era constante. ¿Sí? Esa era la elipse. Y la hipérbola es lo mismo que la elipse, pero en vez de que la suma sea constante, la diferencia va a ser constante. ¿Ya? También tiene dos focos, pero la diferencia de distancias es constante. Entonces, la hipérbola corresponde al lugar geométrico de todos los puntos x, y del plano tales que la diferencia entre las distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante. ¿Sí? Entonces, en realidad es lo mismo que la elipse, pero en vez de que la suma sea constante, ahora es la diferencia. ¿Sí?
Esto en ecuación, ¿cómo sería? Distancia de x, y al primero de los focos menos la distancia de x, y al segundo de los focos es constante, que también le vamos a poner 2a. Igual que en la elipse. Eso es constante. Ya, la deducción de este no la vamos a hacer porque es igual a la elipse. Exactamente igual. O sea, esta sería la raíz menos una raíz igual a 2a. Pasamos esta sumando, elevamos al cuadrado, despejamos el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, si consideramos que uno de los focos está en C,0, el segundo de los focos está en menos C,0. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Cómo están los focos, horizontales o verticales? ¿Dónde están? Por ejemplo, si el C valiera 1, por decir algo, estaría ahí y estaría ahí. Eso significa. Ya, eso, ¿a qué se parece? Si esto fuera un más, ¿qué era? Si era más, era elipse. Y si es menos, va a ser hipérbola. Ya, iba haciendo el mismo juego que hemos hecho en todas las otras cónicas. ¿Qué pasa si intercambiamos las variables? Quedaría y cuadrado partido por al cuadrado menos x cuadrado partido en b cuadrado. Esas son las dos ecuaciones canónicas de las elipses centradas en 0, 0. Ahí vamos a jugar un poquito con el GeoGebra para que veamos cómo se comporta cada una de las... O sea, elipse, hipérbola, perdón. Para ver cómo se comporta cada una. Ya, ¿dónde tengo GeoGebra? Acá. Ya, esa es la gráfica de una hipérbola. De la que era x cuadrado partido por algo, menos y cuadrado partido por algo. Ya, ¿qué pasa si varío el a? El a es el que está abajo del x cuadrado. Aquí el a vale... ¿Se alcanza a ver o no? Vale 1. ¿Qué pasa si el a lo aumento? A 2. ¿Qué pasó? Se separó. Ya, y desde el centro, que en este caso es el origen, ¿cuánto me tengo que mover hacia los lados para llegar a la hipérbola? O sea, no alcanzo a demostrar. Eso, de ahí. Vale 2, ¿cierto? Y el a vale 2. Y si el a lo aumento más todavía, por ejemplo a 3, del centro, ¿cuánto me tengo que mover hacia los lados para llegar a la hipérbola? 3. Eso es el a.
es cuánto me muevo del centro hacia los vértices. ¿Sí? Ya, ¿y el V? ¿Qué efecto tendrá el V? Hace que se abran o se cierren. Eso es lo que hace. ¿Tiene algún otro efecto? No. Entonces, el A en este caso es el importante. Entonces, el valor de A corresponde a la distancia desde el centro a los vértices. Ya, eso mide la. Y la ecuación que puse en el GeoGebra es esta. Cuando el x está al cuadrado y el y está al cuadrado pero con signo menos. ¿Qué pasa si la coloco al revés ahora? ¿Qué pasaba cuando intercambiamos variables? ¿Qué le pasaba al dibujo? Se invertía. O sea, si la hipérbola era así, ¿cómo va a quedar ahora? Para arriba y para abajo. ¿Sí? Veámoslo. Ya. No la veamos. Ahí, y ahora y cuadrado partido por a al cuadrado menos x cuadrado partido b al cuadrado b al cuadrado borré todo. Y cuadrado partido en a cuadrado menos x cuadrado partido b cuadrado igual 1. ¿Ven? Pasa lo mismo. Chuta. Ya, y lo mismo, el a. ¿Qué representa? Miren, si el a lo aumento o lo disminuyo. Distancia del centro al vértice, pero al vértice de manera vertical. ¿Sí? Si el A vale 3, bueno, 3,1 me salió ahí. Y ahí salió 2,8. Me muevo 2,8 para arriba y para abajo y llego al vértice. ¿Sí? Ya, entonces, mirando las ecuaciones, esta era una hipérbola. ¿Para dónde se abría la primera? ¿Para los lados, horizontalmente o verticalmente? Era horizontal. Cuando el x es positivo y el y es negativo, se mueve, o sea, se abre horizontalmente. Cuando el y es positivo y el x es negativo, ¿para dónde abre? Para arriba y para abajo. ¿Sí? O sea, básicamente el positivo nos dice el eje de la hipérbola. ¿Sí? El eje que la corta. El x positivo, o sea que algo paralelo al eje x corta la parábola. O sea, la hipérbola. El y positivo, algo vertical. ¿Sí? Y ahí hagamos uno del mismo estilo del anterior. A todo esto, no lo dije, pero ¿qué pasaría, pensando con las cosas que hemos hecho antes, si quiero cambiar el centro? En vez de que sea 0, 0, que sea HK. ¿Qué se hacía?
¿Cuál sería la ecuación canónica para una que esté en centro en HK? Eso, reemplazar x por x menos h y reemplazar el y por y menos k. Es la única diferencia. Ya, ahora sí. ¿Cómo reconozco los elementos de esa hipérbola? ¿Qué hay que hacer? Aparece i al cuadrado, aparece i. Completar cuadrado. De nuevo. Ya, esto, ¿por qué no es una recta? Lo mismo que le dice con la elipse. Término al cuadrado. ¿Por qué no es una circunferencia? Coeficientes distintos, de hecho tienen distintos signos, así que nunca van a ser iguales. ¿Por qué no es una parábola? Porque los dos aparecen al cuadrado. ¿Por qué no es una elipse? Para que sea elipse, esos dos tienen que tener el mismo signo. ¿Sí? Porque al completar cuadrado, si tienen el mismo signo, va a quedar la suma. Si no, no. Entonces, ¿cuándo va a ser una hipérbola? Cuando estos coeficientes tengan signos distintos. ¿Ya? Signos iguales va a ser elipse. Si son exactamente el mismo, circunferencia. Si lo quieren ver así. ¿Y si tiene el mismo coeficiente pero distintos signos? Igual es hipérbola. Porque para que sea circunferencia tienen que ser iguales con signo y todo. ¿Sí? Ya, entonces completamos cuadrado. Términos con i. Son esos. ¿Cómo se completa cuadrado con eso? Paso 1, coeficiente fuera. Y ahora sí, paso 2, lo que quedó en el paréntesis, le hacemos completación de cuadrado. ¿Cómo se completa ese cuadrado? I más 1 al cuadrado, y le restamos 1, ¿cierto? Ya, listo. Ya, el otro, puta, el otro es muy fácil. ¿Hay que completar cuadrado en el otro? No es necesario, ¿por qué no? Porque aparece al cuadrado, pero no aparece un término de grado 1. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiese un menos 6x, ahí sí, hay que completar cuadrado. Pero como no aparece esto, está listo. Ya, eso puede pasar a que tengas que completar en una sola variable el cuadrado. Ya, y si lo desarrollan, esto es 2 y más 1 al cuadrado menos 2. Reemplacemos. ¿Qué es lo que queda? Lo que marqué en naranjo es eso. La x queda tal cual. Y el 26... Bueno, el 26 lo podemos juntar. ¿Qué pasa si el 2 lo paso sumando? 28. ¿Cuál es el último paso? En la ecuación canónica, ¿qué quedaba acá? Un 1. ¿Y qué hay acá? Un 28. Dividimos por 28. Quedaría i más 1 al cuadrado dividido en 2 dividido 28, 14. Y ahí esto no queda tan bonito, en verdad. ¿Cómo podríamos escribir la ecuación canónica? Porque fíjense que en la ecuación canónica lo de arriba no tiene nada adelante. ¿Sí? Aparece solamente el x cuadrado. ¿Cómo me deshago de este 3?
es que si divido por 3, este 1 ya deja de ser 1. Ya, este es el truco para todos, siempre que aparece un coeficiente adelante. Así que pongan la atención. El primero, el 14 no tiene raíz exacta, ¿cierto? Porque es 7 por 2. Así que escribámoslo así. Raíz de 14 al cuadrado. Menos x cuadrado. Y lo que vamos a hacer es escribir todo abajo. ¿Cómo paso el 3 que está arriba abajo? Elevándolo a menos 1. O sea, pasa abajo como un tercio. Eso. Sí, o sea, 3 partido por 28, si lo quiero escribir todo en el denominador, es 28 partido por 3. Es como escribir esto como 1 partido ¿cuánto? 5. Eso estoy haciendo. El 3 partido en 28, si lo quiero escribir en el denominador, sería 28 sobre 3. Ese es el truco que se usa cuando aparece un coeficiente. Sí, dígame. ¿Y por qué 14 se saca la raíz? Porque en la ecuación canónica el a va al cuadrado. Entonces, para reconocer el a, le sacamos al cuadrado, o sea, la raíz y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Esto, si hubiese sido 9, es más fácil, porque se escribe como 3 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Ya, entonces, esa sería la ecuación de una hipérbola. ¿Cuál es el centro? Al revés. ¿El x está desplazado? No. Entonces, 0. ¿Y el y está desplazado? Sí. Ese es el centro de la hipérbola. Ya, ahora, ¿cómo sería el dibujo? Más o menos. Ya, 0, menos 1. Ahí está el centro. De partida, ¿para dónde se abre? ¿Para arriba? O sea, ¿vertical o horizontalmente? Cuando el i es el positivo y el x el negativo, se abre vertical. ¿Sí? O sea, sería algo... Bueno, me quedó feo. Sería algo así. ¿Ya? ¿Cuánto mide eso? ¿Cómo sacábamos la distancia desde el centro a los vértices? Ahí está. Es el valor de A. O sea, eso mide raíz de 14. ¿Dónde quedaron los vértices? El de arriba, ¿dónde queda? Si ese estaba en el 0, menos 1 y me muevo a raíz de 14 para arriba. Sería 0, ahí está el primer vértice. ¿Dónde queda el vértice de abajo? 0, menos 1 menos raíz de 14. ¿Sí? Ya. En la hipérbola se cumple otra relación. De partida, ¿dónde están los focos? Más o menos. ¿Dónde creen que quedan? Los focos siempre quedan adentro. ¿Sí? Entonces, si esto mide A, esto mide C, y le quiero agregar un B, ¿cómo los voy a relacionar? Porque el B se define de forma auxiliar. Si el C es el más grande, C cuadrado va a ser. Y esto igual es más raro, ¿eh? A cuadrado es eso. ¿Y quién sería B al cuadrado? B al cuadrado va a ser la distancia del vértice al foco. O sea, B en realidad. O B al cuadrado.
Ya, me faltan colores. A ver, acá tengo. Entonces la relación es c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Esto se parece igual al de Pitágoras. Es lo mismo que el Pitágoras, ¿cierto? Con las letras coincide. Y entonces, ¿cuánto vale c? ¿Cuánto vale c? ¿Cuál es el a al cuadrado? 14. ¿Cuál es el b al cuadrado? 28 tercios. ¿Sí? Este es al cuadrado, este es b al cuadrado. Ya, eso da un número. ¿Qué número? No tengo idea. Supongamos que da, no lo quiero calcular. O sáquenlo con la calculadora, no sé. Tiene que ser 4, algo. Ya, supongamos que es 4. Ya, esto es supuesto, ¿ah? No es que sea. Ahí ustedes lo calculan. ¿Dónde están los focos? Si el C vale 4. Y con esto termino. Tenemos que movernos desde el centro, 4 para arriba, 4 para abajo. Si me muevo 4 para arriba, ¿dónde quedo? 0,3. Y si me muevo 4 para abajo, esos son los dos focos.